Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Lo espero y lo espero porque me lo ha dicho el Señor y lo voy a ver. Es la certeza de lo que se espera. Tremendo, la certeza que tenemos en estos días es la boda de nuestros hermanos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que hoy no veo, pero lo espero. Bueno, esto ocurre en cada una de las áreas espirituales de nuestra vida. Sin fe, dice al final, es imposible agradar a Dios. Y es interesante porque comienza hablando de mi tocayo, de Abel, y habla de Caín, y dice que Abel tenía fe, había entendido que a Dios tenía que darle lo mejor y era una cuestión de fe. La convicción, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué cosa que pasaron miles de años y Abel nos dejó un tremendo ejemplo de darle siempre a Dios lo mejor. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Yo cuando me toca pensar sobre algunas cosas bien puntuales en cuanto a esto, yo recuerdo antes de que la iglesia, que podamos comprar este lugar, un año antes el Señor ya me había dicho, este lugar es para la iglesia. No sabíamos quién era el dueño, no sabíamos nada. Y cada vez que pasaba por allá era automático, miraba para este lugar. Dice, Señor, pero dijiste que este lugar iba a ser para vos. A veces esto tenemos que trasladarlo a cada parte de nuestra vida. Cada palabra que Dios ha dado es esto, es la certeza que esto va a ocurrir en un momento determinado. Después de hablar de un montón de hombres de fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hay algo que el creyente quiere hacer siempre es agradar a Dios. Y cuando me encuentro con gente que dice, yo no puedo, no tengo fe, necesito que oren por mí. Es algo grave no tener fe. Es algo delicado. Por eso, cuando el Señor Jesús habla en el capítulo 7 de Mateo, 7:7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Habla de esa comunión con el Señor, con el que uno tiene confianza, y ante la ausencia de fe, lo que uno tiene que pedirle al Señor es sencillamente, Señor, como dijeron los discípulos del Señor, aumentanos la fe.
Miren que ellos tenían una franqueza tremenda, y esto es lo interesante y lo importante en la comunión con el Señor, poder tener mucha franqueza con Él. Señor, aumentame la fe. ¿Por qué? Porque quiero agradarte. Es interesante porque muchas veces el Señor no habla porque al haber ausencia de fe, el Señor a veces termina diciendo, ¿para qué voy a hablar si hay ausencia de fe? Para que el Señor hable, y hablo en forma bien personal, tiene que haber abundancia de fe. Es como cuando uno va a sembrar y va a preparar la tierra primero. Bueno, el Señor anhela que nuestra tierra pueda estar preparada para poder hablarnos y nosotros tener fe en base a la palabra que Él nos da. Amén. Sin fe es imposible poder agradar a Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos creen que son más que vencedores? Miren qué palabra, ¿no? Porque dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero antes da una lista. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, persecución, miseria, riqueza. ¿Qué nos podrá? Está bien, está mencionando todas cosas fuertes, de espada, persecución, tribulación, angustia. Pero nada podrá separarnos del amor de Dios. Pero, ¿a dónde quiero apuntar en esta noche? Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es así. Soy más que vencedor. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores. Qué detalles, ¿no? Esto es para ganar un mundial, hermano. Estamos en época de mundial. Esto es para ganar un mundial, creerlo. No estoy hablando de fútbol, estoy hablando de un mundial personal. Miren, no se los voy a hacer leer. En 2 de Samuel, capítulo 18 y 19, ahí habla de David y habla de su hijo Absalón. Absalón tiene en el corazón el gobierno, el poder, estar en lugar del padre. En un momento se para en la puerta de la ciudad y a todos los que iban le decía, ¿qué problema tenés? Tal problema. Oh, el día que yo sea, si yo fuese rey, yo esto te lo soluciono en 2 patadas. No me digas, te haría justicia. Qué injusticia lo que te están haciendo. Mi padre no tiene sabiduría, no entiende. Iba mascando toda una situación. En un momento pega el zarpazo, pega el golpe de estado y huye. David tiene que huir porque su propio hijo lo quería matar. Huye parte del pueblo, el general Joab comienza a huir también con él
y en un determinado momento lo van a enfrentar a su hijo, al hijo de David. Y cuando llega el momento, David, que era el rey, toma a todos y les dicen: a mi hijo amado, faltó decir mi pequeñito, inocente, no le hagan daño. No le hagan daño a Absalón. Tráiganlo con vida. Ocurre el combate, hay una guerra, es una guerra interna. Era un golpe de estado. Y David se entera que Absalón es muerto en ese combate. Había muerto, está bien, era su hijo, pero había muerto alguien que iba contra el Señor, que iba contra la palabra de Dios, que iba contra su padre y que iba con las autoridades espirituales que Dios había puesto nada menos que su padre. Cuando David se entera que Absalón muere, segunda de Samuel, capítulo 19, comienza a llorarlo. Y todos los que habían venido de la guerra comienzan a irse a sus casas, como si hubiesen estado derrotados, como si hubiese pasado todo lo contrario, y lo habían defendido justamente a David. Y se va cada uno a su casa. Y el general Joab le dice a David, muy interesante, léalo en su casa porque es sin desperdicio. Le dice: estás actuando como alguien que quedó derrotado, como alguien que fue vencido. Y todos estos pelearon por vos. Y Joab le dice, lo persuade y lo convence: sal afuera y llama al pueblo. ¿Saben? Muchas veces cantidad de gente actúa como si fuese un perdedor. Y yo les quiero decir una cosa: los creyentes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos un pueblo perdedor. La iglesia del Señor es victoriosa. Nos podemos deprimir, y a veces nos deprimimos. ¿Qué pasó? Y mira, no pudo venir fulano, y no vino mengano. Sí, te puede dar una cosa de tristeza, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si Dios ha hablado, mi querido hermano, tómese de la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos difíciles. Lea todo el Nuevo Testamento. Léalo a Pedro, léalo a Juan, léalo a Santiago, léalo a Pablo. Lea los evangelios. Claro que habrá tiempos difíciles. Cuando el Señor habló del sembrador, dice: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en el camino, parte entre las piedras, parte en el lugar donde había espinos, otra cayó en buena tierra, un poquito cayó en donde había buena tierra. Pero el sembrador salió a sembrar. Pero la iglesia tiene que ser una iglesia, mi querido hermano, que estamos con mucha fe, con mucha esperanza en el Señor, y somos más que vencedores. Y si en la iglesia somos 500, somos más que vencedores. Y si en la iglesia somos 2 o 3, donde el Señor dijo que Él estaba ahí en medio, soy más que vencedor.
El Señor habla de reyes y de sacerdotes y a veces se interpreta para cualquier otro lugar. Él nos levantó como reyes y como sacerdotes, no nos levantó como un pueblo que fue vencido, sino como un pueblo que va de victoria en victoria. Y si mi fe se apaga, mi fe se opaca, mi querido hermano, los pies del Señor para ir y decirle: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe, porque eres merecedor de toda gloria, eres merecedor de toda exaltación. No tengo que cambiar una visión para lograr un éxito determinado. Tengo que hacer la voluntad del Padre. Inamovible. Él es merecedor de toda gloria, Él es merecedor de toda honra. No es mi miseria la tengo que arreglar en otro lugar. En otro lugar. Él es merecedor de toda gloria, de toda exaltación, de toda adoración. Por eso es tan importante cuando vengo a su presencia arreglar todo lo que tenga que arreglar con Él. Mientras estoy viniendo o en mi casa, arregle todo. Que al entrar venga con el objetivo de glorificar el nombre de Dios. Porque Él habita en medio de las alabanzas. Mire, en medio de las alabanzas hay sanación, en medio de las alabanzas hay liberación, en medio de las alabanzas, de la adoración, hay llenura del Espíritu. Uy, cuántas cosas. Porque es eso lo importante. ¿Qué es lo importante? Es la gloria de Dios. Cuando le pido al Señor que me aumente la fe, ¿qué es? ¿Porque quiero mi propia gloria? No, porque quiero agradar al Padre. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo, pero que Dios me habló. No lo veo, pero se hará. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor ha levantado una iglesia que es más que vencedora, no porque hice mérito para ser vencedor. En nosotros no hay ningún mérito, mi querido hermano. Donde usted crea que en usted o en mí dice, no, es el mérito, no, ningún mérito ahí. En mí no hay ningún mérito. Ojalá usted se dé cuenta que no hay mérito en usted. Y que si somos vencedores, es todo el mérito del Señor. Y que si soy vencedor, voy a vencer la tribulación, voy a vencer la angustia, voy a vencer, acá habla de la angustia, la depresión. Este es un tiempo donde está repleto de gente deprimida, ¿sabe? Está repleto de creyentes deprimidos. Estoy deprimido, estoy triste, estoy bajoneado, estoy angustiado. Oh, caramba. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hijos de segunda clase, hijos de primera clase. Miren, ahora estaba leyendo una noticia, ahora muy reciente. Hay un piloto que ustedes todos lo conocen, Juan Manuel Fangio, lo conocen todos. Un corredor tremendo, campeón, múltiple campeón. Descubren que había un joven, ese joven ahora tiene 73 años, le hicieron ADN y todo, que es hijo de Juan Manuel Fangio. Se enteró a los 73 años que era hijo de él, por un ADN. ¿Cuántos años? Un pibe, 73 años. Y a los 73 años se encuentra que acaba de ser heredero de este hombre que ya falleció hace años. Y es heredero de más de 50 millones de dólares. Y uno lo ve, un hombre alto, con los ojos celestes, igual que Fangio, y él cuenta la historia y dice, claro, a mí me dijeron toda la vida que él había sido mi padrino. No, no había sido su padrino, fue su padre. Y esto sale por un ADN. Y sale después de tantos años y un hombre tan grande, él no lo sabía, que toda su vida había sido millonario. Y que era el hijo de un hombre millonario. Pero se da cuenta ahora a los 73 años.
¿Cuántos años que pasaron, no? Mi querido hermano, desde el mismo momento que vos y yo somos hijos del Señor, no te voy a decir que sos millonario, te voy a decir que sos tremendamente afortunado porque el Señor nos ha regalado su salvación, nos ha dado su gracia, nos ha hecho sus hijos, herederos de Él. Somos coherederos con Cristo, dice las Escrituras. Y si soy heredero, soy hijo. Y si soy hijo, mi querido hermano, no soy un hombre o una mujer derrotado, sino que soy más que vencedor. El Señor Jesús murió en la cruz, algunos lo tuvieron por perdedor, pero Él venció la misma muerte y nos hizo herederos con Él, coherederos con Él, nos hizo vencedores. Por eso, si no tenés fe, mi querido hermano, es muy bueno, mi querida hermana, que le digas al Señor, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe, que podamos vivir como vencedores, no como hombres y mujeres derrotados. Aquellos hombres que habían vencido al mismo Absalón y que pelearon, entregando su vida, cuando volvieron como vencedores. Pero ¿saben una cosa? Una actitud hizo que sean y estén como grandes perdedores. Que no nos pase esto. Es la iglesia del Señor. La iglesia sigue caminando, sigue caminando. La iglesia no tiene que hacer nada raro para agradar al Padre. La iglesia tiene que seguir con su mensaje, un mensaje poderoso, un mensaje de cruz, un mensaje de búsqueda de Dios, un mensaje donde en el culto Él, absolutamente Él, es el centro. Amén. Vamos a rodear la mesa, vamos